el arte de el amor a la sabiduría. Eso fue lo que aprendimos en la clase del sábado. Vimos algunas de las ramas más importantes de la filosofía, que vimos que era la metafísica, la ciencia, la ontología, la ética, ¿cierto? Y cada una de ellas las vimos por separado, qué era lo que de pronto plasma, o sea, para qué me sirve cada una de ellas, qué es lo que busca cada una de esas ramas de la filosofía. Vamos ahora a ver algo que es el origen de la filosofía, de dónde nació la filosofía, para qué me sirve saber todo eso de la historia de la filosofía. Entonces, yo les voy a compartir por acá. A ver si ya se ve. Voy a tener la cámara porque ha estado pesado hoy acá. No sé qué le está pasando al computador. Bueno, entonces vamos a hablar del origen de la filosofía. ¿Listo? Entonces, primero, vamos a recordar un poquito. Número uno, ¿qué es la filosofía? Livia, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, señora. ¿Qué es la filosofía? Amor por el conocimiento, el parque de los porqués, ¿El es un porqué de los conocimiento, porqués? eso, es un conocimiento que posee el hombre, es la actitud de preguntarse los fundamentos del mundo y explicar la realidad. Muy bien, entonces, el porqué de los porqués. Entonces, estábamos analizando la clase pasada, digamos, si nos vamos para una de las ramas de la filosofía que vendría siendo la ética. ¿Por qué está mal robar? ¿Pero por qué? ¿Quién te dijo que eso no se debe hacer? Porque como, si uno roba es como hacerle mal a uno. ¿Pero por qué está mal? O sea, para ti está mal, pero pues para el ladrón está bien. Porque están buscando como la vía fácil de un ejemplo. Yo tengo mi celular, tú dejas ahí y soy la única persona que está acá. Pues obvio que tú vas a sospechar de la única persona que está acá. ¿Pero por qué está mal? ¿Qué te lleva a pensar que está mal? ¿O quién te dijo que eso está mal? ¿Quién dice que eso está mal? Marisol, ¿por qué está mal robar? ¿Por qué la gente dice que está mal? Perdón. La pregunta, por Profe, favor. profe, la verdad yo considero pues que no se debe, está mal porque pues obviamente es tomar cosas ajenas y uno no debe tomar cosas ajenas sin su permiso, ¿no? Entonces, eso es y lo otro pues porque es parte de los principios y de los valores que le enseñaron a uno, ¿no? ¿Pero por qué está mal? ¿Por qué está mal? Mm, no, pues ¿Por la qué de... nos enseñaron eso? ¿Por qué nos enseñaron que robar está mal? Pues nos enseñaron porque yo creo que eso es una enseñanza que le dieron a uno y es parte de los valores, ¿no? De que le dieron a uno en su ¿Por qué casa. nos enseñaron eso? Porque nos enseñaron eso a ver. Uy, no, no tengo las palabras exactas, profe, la verdad. No sabría explicarlo como mejor. Ok, Alexandra, ¿por qué está mal robar?
Porque, porque viola los derechos de propiedad. Está tomando algo que no es, que no le nos pertenece. ¿Y por qué uno dice que eso no le pertenece? ¿Por qué diríamos que eso no le pertenece a la persona? Profe, porque uno no lo ha comprado, uno no lo ha adquirido, ¿sí? Entonces, si es de otra persona, es de esa persona y no es de uno, ¿no? Entonces, uno no puede ir a tomar lo que no es de uno sin su consentimiento, es mi punto de vista. Ok. Otra pregunta. ¿Por qué el agua moja? Eh, Raúl, ¿por qué el agua moja? ¿Por qué el agua moja? Marisol, ¿por qué el agua moja? Profe, yo pienso que el agua moja porque es líquido. ¿Y por qué? Porque es líquido. Ujú. A ver. Mm, Uy, no. No sé, profe. Livia, No, no sé, por qué el profe. agua moja? ¿Por qué el agua moja, Livia? Profe, pues porque es agua. Porque es agua y por qué, pero ¿por qué? Yo quiero saber por qué el agua moja. ¿Por qué será que el agua moja? ¿Por qué el agua moja y por qué el agua no seca? Bueno, si ven lo que estamos haciendo, estamos hablando de amor por el conocimiento. ¿Por qué? Porque me estoy preguntando el por qué a un por qué. ¿Sí ven? Yo les estoy preguntando todo el tiempo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eso mismo hace la filosofía. Hablar del por qué, indagar el porqué de las cosas. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué la silla tiene 4 patas y no tiene 2? ¿Por qué la mesa es, por ejemplo, redonda y no es cuadrada? ¿Por qué el aire es frío y a veces es caliente? ¿Por qué, por ejemplo, porque voy creciendo y no me voy achicando? O sea, todo el tiempo es un porqué, un porqué, un porqué a todo. Entonces, todos los seres humanos, todos los hombres, cuando hablo de hombres, no solamente hablo de hombres como tal el macho, sino también la hembra, masculino o femenino, igual todos nos preguntamos cosas, todo el tiempo nos estamos preguntando el porqué de las cosas. ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué me engañó? ¿Cierto? Usted tiene una persona, un amigo, una pareja, algún conocido y le hace algo. Y la primera pregunta que usted se hace o que nos hacemos todos es ¿por qué? ¿Por qué me dijo mentiras? ¿Por qué no quiso ir conmigo? ¿Por qué me falló? ¿Por qué no quiso contar conmigo? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, todo el tiempo estamos filosofando, todo el tiempo estamos haciendo filosofía porque estamos preguntando el por qué. ¿Por qué cuesta tanto? Por ejemplo, ¿por qué la harina está tan cara? Yo quiero poner a hacer pan y ¿por qué la harina está así de cara? Y entonces los clientes llegan, ¿por qué le subió al pan? Porque es que los insumos están caros. Sí, pero ¿por qué no consiga otra empresa que de pronto le salga más barato? Porque no le puedo bajar la calidad. Pero ¿por qué no busca la manera de utilizar insumos más baratos y no bajar la calidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Listo? Es el porqué de los porqués. Preguntarse los fundamentos del mundo y explicar la realidad. Entonces, vamos por acá.
¿Por qué nos sirve la filosofía? ¿Por qué? Porque busca la verdad. Cada vez que estamos haciendo este proceso de filosofar, cada vez que estamos indagando el porqué de algo, estamos buscando la verdad. Y mientras yo busco la verdad, estoy tratando de llenarme de respuestas a las preguntas que yo tengo, a los interrogantes. Entonces, por ejemplo, les cuento que hoy yo tengo 3 peces nuevos, porque el viernes, ¿cierto? Acá estaba Steven conmigo y Steven se dio cuenta que se murió un pez. ¿Por qué se murió el pez? Porque se salió de la pecerita. ¿Por qué se salió de la pecera? Porque se puso a saltar. ¿Por qué se puso a saltar? Porque es un pez muy inquieto, era un pez muy inquieto y le dio por ser saltarín. ¿Y por qué era así inquieto? Porque estoy buscando la verdad. Ahora, ¿por qué compró tres peces más la profesora? Porque el pececito que se murió se lo había regalado yo a una de mis estudiantes. ¿Pero por qué le compró otro? Porque le quería reponer su pececito porque es una niña pequeña. ¿Y por qué compró los otros dos? Porque el otro era para otra estudiante y el otro pues es el de la academia. ¿Y por qué el de la academia es rojo con azul? Porque el color del logo de la academia es rojo y azul. ¿Y por qué los cogió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí ven? Estamos buscando la verdad, estamos respondiendo muchos interrogantes para llegar a la verdad. Ahora, ¿cómo nació la filosofía? Entonces, ¿en dónde nació? Resulta que por allá en Grecia había un lugar llamado Mileto y en el siglo VI antes de Cristo, pues ellos se ponían a caminar y se empezaban a preguntar cosas y entonces un señor llamado Tales empezaba a preguntarse cosas y a él se le venían ideas, se le venían pensamientos y entonces él ya veía que habían como muchos movimientos, que habían como negocios y todo eso, entonces él empezaba como a preguntarse, venga, ¿y cómo será la vida al otro lado? Porque pues como allá ellos no salían sino de su pedacito de tierra de Grecia y no, pues de pronto no iban a otro lado, entonces como, venga, ¿y cómo será el otro lado? ¿Y por qué entonces la gente no trata de aventurarse a salir de acá? ¿Y por qué? ¿Y entonces cómo? ¿Y en cómo? ¿Y en cómo? Entonces necesitaban expandir la visión que tenían del mundo, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poquito sobre este señor Tales de Mileto. Listo, vamos a ver un poquito de la historia de él. Listo, acá nos habla que empieza en Mileto, miren, acá si se dan cuenta, esta es la bota itálica, esto es Italia. Y por acá, en este pedacito, en este puntico rojo, se daba, era que estaba Mileto, ¿listo? Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a hablar un poquito acá. Resulta que durante ese tiempo, si ustedes se acuerdan de algún video que vimos cuando estábamos hablando de la literatura, empiezan a hablar que en Grecia ellos hablan sobre la belleza, ellos empiezan a indagar, que empiezan a preguntarse, bueno, pero ¿qué es la belleza? Entonces empiezan a hablar sobre la moral y sobre la virtud y todo eso. Y entonces ellos empiezan a hacer pues estas historias sobre los dioses, entonces salen varios escritos sobre los dioses y todo eso. Eran historias como muy de mitos, ¿cierto? Porque todo era relacionado con los dioses. Pero luego, cuando ya empieza a desarrollarse la filosofía en este siglo, se da precisamente porque ya el filósofo lo que empieza a decir es, no, pero es que no podemos todo el tiempo estar creyendo que solo dioses, ¿sí? Acá pasa algo, o sea, sí, hablamos de los dioses del Olimpo, de Zeus, de Atenea, de Venus, pero es que hay algo más. O sea, yo no me puedo quedar solamente con eso y empieza a desarrollarse el pensamiento crítico que es a lo que vamos con el porqué de los porqués. ¿Listo? Eso es lo que nos viene a ayudar a que se origine esta parte de la filosofía griega.
acá empezamos a hablar del señor Tales de Mileto. Resulta que el señor Tales de Mileto nos empieza a, como a cuestionar, ¿cierto? Sobre cómo está formado el universo, cuál es la materia básica del universo, como dice acá. Entonces resulta que él hace parte de un grupo que se llama los presocráticos. Cuando nosotros hablamos de los presocráticos, quiere decir todos aquellos filósofos antes del gran filósofo Sócrates. Entonces, nos dice que los presocráticos estaban asentados en las ciudades-estado de Jonia. Jonia es lo que nosotros conocemos ahorita como Turquía, ¿listo? La actual Turquía. Entonces vamos a ver un poquito dónde está Turquía o cómo es Turquía. Entonces, Turquía es un país que se encuentra en el Medio Oriente, ¿listo? Entonces vamos a ver un poquito de Turquía antes de continuar. Bueno, pues sí, se dejará, se encontrará. Entonces, miren que Turquía es un país en el Medio Oriente. Vamos a ver un poquito de imágenes acá. Miren dónde queda. Turquía. Miren cómo es Turquía ahorita. Pero vamos a ver cómo eran las ciudades-estado de Jonia. Antiguamente, ¿listo? Entonces, miren acá. Por ejemplo, es Jonia en algún tiempo, ¿listo? Entonces ellos se paraban por allá en esos lugares así y se ponían a preguntarse muchas cosas, el por qué se creía que las cosas eran de tal manera, porque todo era basado en la mitología, ¿cierto? Y entonces empiezan a decir, no, acá esto no puede ser así, tenemos que mirar porque, no, esto está como raro, ¿cierto? Entonces vamos a ver filosofía acá. Entonces todo esto hace parte de Grecia, toda esta parte de Jonia en ese tiempo. ¿Listo? Miren por acá. Acá aparece esta imagen, ¿sí ven? Ellos están ahí, todos, con Sócrates. Esto es antes, pues claro que este grupo es antes, los que estamos viendo son presocráticos antes de Sócrates, pero ellos empiezan a preguntarse cosas y cuando ya llega Sócrates llega a proponer otro tipo de pensamiento, ¿listo? Entonces, por ejemplo, miren acá, todos estos son los filósofos dialogando, filosofando y proponiendo pues diferentes ideas, ¿cierto? Miren acá. Bueno, entonces vamos a continuar. Nos dice que entonces, ¿qué pasa? La mitología griega lo que hace es que trata de explicar lo que sucede mediante los dioses humanizados. Entonces, cuando hablamos de los dioses humanizados, quiere decir que a Zeus, a Poseidón, a Medusa, a Morfeo, Hades, que son los que nosotros conocemos como los dioses del Olimpo, se les dan características humanas, pero con poderes sobrenaturales. Entonces, ellos pretendían decir o hacer creer que todo salía, de donde salía toda la existencia humana era gracias a ellos. Pero entonces, ya es cuando vienen las personas que están en estas ciudades-estado de Jonia, o lo que
acabamos de ver que es Turquía. Entonces dicen, no, así no creo, no son las cosas, y ellos empiezan a desarrollar la economía, y gracias a que ellos empiezan a desarrollar esa economía, empiezan a haber cambios políticos y empiezan a haber cambios culturales. Entonces, dentro de esos cambios culturales viene y se da algo que se llama la democracia, pero al mismo tiempo, o sea, la democracia busca que las personas, así como se supone que es acá, usted tiene el derecho de elegir a la persona que lo va a representar, ¿sí? Pero también hay algo que se llama la tiranía, ¿cierto? Entonces, esa parte de la tiranía la vamos a ver en sociales, que son personas que ya dicen, yo quiero tener el poder absoluto y paso por encima de quien sea de la peor manera, ¿sí? A esto se le llama el siglo de oro en Atenas, ¿listo? Entonces, se crea algo que se llama la polis. La polis es cuando se da el desarrollo de la economía y de esos cambios políticos y culturales. A esos cambios políticos, a esos cambios culturales, a ese desarrollo de la economía, en ese tiempo se le llama la polis. ¿De dónde viene toda esta cuestión de las sustancias? Entonces, resulta que este señor Tales de Mileto, pues su nombre como tal es Mileto, es Tales, perdón, pero en esa parte de Turquía, ahí donde está Jonia, había un sector chiquitico que ustedes acabaron de ver que se llama Mileto. Entonces, como él venía de allá, a las personas se les colocaba como, digamos, de apellido el lugar de donde ellas venían. Entonces, por ejemplo, si yo nací en Bogotá, entonces yo sería Carolina de Bogotá, ¿sí? Si tú eres de Pereira, si por ejemplo Raúl es de Pereira, entonces Raúl de Pereira, ¿sí? Y así mismo pasaba. Entonces acá él se llama Tales, pero entonces como él era proveniente de Mileto, por eso se llamó Tales de Mileto. Entonces resulta que Tales ya empieza a decir, o se empieza a centrar en algo que es el cosmos y en la naturaleza. Ya no es algo así como, ay, tan de dioses, sino ya empiezan a ir más allá, empiezan a analizar el cosmos y la naturaleza, pero buscándole como unas explicaciones más racionales, más racionales, perdón, más de la mente, algo que sea como más verídico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se daban fenómenos naturales y entonces, ay, no puede ser que hubo un rayo y entonces, ay, fue porque Zeus hoy se puso como bravo y un rayo. No, empiezan a preguntarse, bueno, pero estos fenómenos naturales, ¿por qué están pasando? Y empieza a darse la filosofía buscando el porqué de las cosas. Entonces ahí es cuando ellos dicen, no, esto no puede ser solo mito, esto no puede ser solo dioses, no puede ser solo Olimpo, esto ya es diferente. Entonces viene y se crea algo que se llama Arjé. Arjé, en este caso, hace referencia a lo que es el inicio, el fundamento o el comienzo de algo, ¿cierto? Es el Arjé. Cada vez que escuchemos hablar de Arjé en filosofía, estamos haciendo referencia a algo que para ellos es un elemento primordial. ¿Listo? Es un elemento primordial. ¿Por qué? Porque es lo que compone la realidad material. Entonces, todo lo que está hecho es Arjé. En ese tiempo lo llamaban Arjé. Entonces, esto se da en la antigua Grecia. ¿Listo? Pero resulta que el Arjé viene siendo el principio de todo, ¿cierto? Entonces, cada vez que hablamos del Arjé, es el principio de todo. Es el inicio de todo, es el fundamento de todo, de donde todo nace. Y a partir de ese concepto del Arjé, entonces viene este señor Tales de Mileto y dice, pues el Arjé tiene que ser una sustancia, digamos, por así decirlo. Entonces, para Tales de Mileto, el Arjé, el principio de todo, el fundamento de todo, el comienzo de todo, el elemento primordial del que se compone toda la materia, todo el universo, es el agua. Entonces, inicialmente
Tales propone que el elemento o que el arjé en este caso, cada vez que yo les hable de arjé, ustedes van a de una vez a sobreentender que estamos hablando del inicio de todo. ¿Listo? El elemento importante que crea todo, el elemento primordial de todo. Entonces, el arjé para Tales de Mileto es el agua. ¿Listo? Vamos a seguir mirando por acá. Luego de el señor Tales de Mileto, viene entonces el señor Heráclito de Éfeso. O sea que Heráclito, ¿de dónde era? ¿De dónde era Heráclito? ¿Qué fue lo que les enseñé? ¿De dónde, de qué parte? ¿De dónde era Heráclito? Del último estado de Turquía, pero no. No, pero ahí donde, ¿qué es lo que yo les dije? ¿Qué nos está diciendo ahí la información? ¿De dónde era Heráclito? Si Tales de Mileto era de Mileto, Heráclito de Éfeso, ¿de dónde era? ¿De dónde sería Heráclito de Éfeso? Yo podría llamarme Carolina de Bogotá. Yo les explico ahorita eso. Si tú eres de Pereira, pues entonces serías Raúl de Pereira. Si Livia es de España, sería Livia de España. Si Marisol es, por ejemplo, de, no sé, del Valle, Marisol de Valle. Si Julie es de, por ejemplo, Barranquilla, Julie de Barranquilla. ¿Cierto? Entonces, si este señor se llama Heráclito de Éfeso, ¿de dónde es? A ver, acá haciendo ejercicio mental, o sea, esto está fácil porque ya les expliqué. Livia, ¿de dónde es Heráclito? Marisol, ¿de dónde es Heráclito? ¿De Grecia? Pero si el mismo nombre les está diciendo. ¿Griego? ¿Sí es griego? Alexandra, ¿de dónde es Heráclito? De ay, sí me. ¿De dónde será? Algo así. De Éfeso, perfecto. Obviamente, si dice Heráclito de Éfeso, pues ¿de dónde es? De Éfeso. Ahí me está diciendo, por eso les dije, lean, miren. Ojo, porque yo ya les hice el ejercicio. Necesito que estén acá. Están por allá englobados. Heráclito de Éfeso. ¿De dónde es Heráclito? Pues de Éfeso. ¿De dónde era Tales de Mileto? Pues de Mileto. Su nombre es Tales de Mileto es porque venía de la ciudad de Mileto. Heráclito de Éfeso. ¿De dónde viene Heráclito de Éfeso? Pues de la ciudad de Éfeso. ¿Listo? Entonces, Heráclito, ¿qué me dice? Heráclito dice que el arjé para él es el fuego. Entonces, el arjé, acuérdense que cuando yo hablo de arjé, estoy hablando de lo que es el principio fundamental de todo. O sea, todo existe gracias a eso, ¿sí? Entonces, para él, el arjé es el fuego. Entonces, mientras que el agua es la que está por todo lado, para él el fuego es el arjé, porque él dice que el fuego es el que permite el cambio, ¿cierto? De hecho, cuando ustedes se dan cuenta, hay veces que hay unas actividades o hay algunas acciones que uno puede llevar a cabo para hacer cambios, digamos, en la energía y todo eso, que digamos, escriba una carta y quémela porque el fuego, precisamente porque el fuego tiene ese poder de permitir generar ese cambio constante. ¿Listo? Entonces, vamos con el que sigue. Entonces resulta que Pitágoras es un caballero bastante conocido porque en matemáticas hay algo que se llama el teorema de Pitágoras.
Entonces, es un señor que propone que el arjé son los números. ¿Listo? Los números y la música. No podemos percibir los números, ¿cierto? O sea, yo no puedo como tal sentir los números, tocar los números, ¿cierto? O sea, solamente los puedo memorizar, los puedo ver, los puedo decir, pero él nos dice que los números y la música rigen todo, ¿cierto? Son el arjé, son el principio de absolutamente todo. Y también vienen estos señores llamados Demócrito y Leucipo. Entonces ellos empiezan a descubrir que hay unas partículas que son las que forman todo, ¿sí? Entonces una silla está formada por esas partículas, los zapatos están formados por esas partículas, las plantas están formadas por esas partículas, los alimentos están formados por esas partículas. El ser humano está formado por esas partículas y esas partículas son los átomos. Entonces, para Demócrito y para Leucipo, el arjé son los átomos. ¿Listo? Sin embargo, también hay otras personas. Entonces tenemos, bueno, ya vimos a Tales de Mileto que él decía que el arjé era el agua. Ya vimos que Heráclito consideraba que el arjé era el fuego. Pero hay otras personas, digamos, hay un señor llamado Anaximandro, ¿listo? Que él habla de algo que se llama el apeirón. El apeirón quiere decir algo ilimitado. Entonces dice que el apeirón hace referencia a eso que se puede transformar, o sea, no tiene fin, pero se puede transformar. En este caso, por ejemplo, la energía, eso lo vamos a ver en física, la energía se transforma, mas no se destruye, ¿sí? Nosotros somos energía, el ser humano es energía, ¿sí? Nosotros somos básicamente energía, por lo tanto, lo que se va, lo que muere es el cuerpo. Pero la energía que somos nosotros, llámese, algunas personas lo pueden llamar alma, algunas personas lo pueden llamar el espíritu, bueno, cada quien le da como el significado porque pues obviamente todos tenemos unas concepciones diferentes, pero en este caso es algo que no se acaba, es algo que no se termina, es algo que no muere. Entonces, a nosotros nos han enseñado, por ejemplo, que si alguien falleció, no se fue, se murió. Ay, no, y mejor dicho, nos echamos a la pena, terrible, ¿sí? Pero no nos han enseñado que esa energía sigue. O sea, lo único que pasó fue que el cuerpo ya no sirvió más. Y el cuerpo no nos va a servir más a ninguno. O sea, va a llegar un punto que a Raúl el cuerpo no le va a servir más, entonces la energía que es Raúl va a tener que salirse de ese cuerpo y ya. Y yo también me voy a tener que salir de este cuerpo que me tocó en esta vida y ya. Y a todos nos va a tocar desprendernos de este cuerpo, porque este cuerpo es prestado. Solamente la energía pasó a este cuerpo, pero la energía no se destruye. Los átomos no se destruyen. ¿Listo? Es algo que no es posible destruir. La energía se transforma. ¿Listo? Han habido casos de personas que han sentido y que han vivido la situación, digamos que el familiar se muere hoy y al otro día nace un niño, o en un tiempo después nace un niño y resulta que se dan cuenta que ese niño viene con cosas parecidas a esa persona que murió. ¿Por qué? Porque puede ser esa energía que llega a un nuevo cuerpo, ¿sí? A adquirir un nuevo cuerpo. ¿Por qué? Porque, reitero, la energía no se destruye, la energía se transforma. Y esto pasa con la energía que somos nosotros, con la energía solar, con la energía de las redes, con toda la energía, ¿sí? Se transforma. Entonces, acá el señor Anaximandro viene a hablar del apeirón, que habla de lo que no tiene límites.
lo que se puede transformar. Y también hay otro señor que se llama Anaxímenes. Anaxímenes habla que en este caso, entonces, para Tales de Mileto el arjé es el agua. Para Heráclito el arjé es el fuego. Para Pitágoras el arjé son los números. Para Leucipo y para Demócrito el arjé son los átomos. ¿Sí? Pero para Anaximandro el arjé es el apeirón. Y para Anaxímenes el arjé es el aire. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es el aire? Para él el aire es el arjé porque el aire el aire está compuesto por agua y también está compuesto por fuego. Tiene partículas de agua, pero también tiene partículas de fuego. ¿Cómo así? Pues no es que uno se viva quemando, pero pues obviamente en el aire a veces se siente caliente, entonces hay partículas de fuego. El aire a veces se siente húmedo, entonces hay partículas de agua. Entonces él dice que el aire es ese arjé. Hay otro señor que nos dice que el arjé es lo que es el ser. Y ahí empieza otra cuestión de la filosofía, que es hablar de lo que es el ser. ¿Qué será el ser? ¿Qué crees que es el ser? ¿El ser? Cuando ustedes les hablan del ser, ¿qué será eso del ser? Puede ser el ser del alma, ¿no? Porque si no están especificando. Ok, puede ser como el alma, ¿cierto? Para ustedes, ¿qué es el ser? Alexandra, para ti, ¿qué es el ser? ¿Qué será eso del ser? Livia, para ti, ¿qué será eso del ser? Marisol, para ti, ¿qué será eso del ser? Pues, profe, la verdad es que uno le enseñaron que los seres humanos, que los seres vivos, que son animales, que son, bueno, varias cositas, pero no sabría definirlo como tal. Como tal, cierto que es una palabra que a veces es un poquito difícil expresarla porque pues el ser puede ser todo lo que existe, puede ser el cuerpo, puede ser el alma, ¿cierto? Eso puede ser el ser. Entonces, para Parménides es todo lo que existe y todo lo que existe existe por el ser. ¿Listo? Les voy a enviar el nuevo link porque ya se va. Ahora pasamos a hablar de los sofistas. Primero estábamos hablando de estos personajes que están antes de Sócrates, ¿cierto? Los presocráticos, y luego viene el grupo de los sofistas. Entonces lo que nos están diciendo es, ya ellos dejan de hablar tanto del universo, porque si nos damos cuenta, los presocráticos vienen a hablar como de toda la cuestión que hace parte de cómo está formado el universo, la naturaleza, el cosmos, entonces que el agua, que el aire, que el apeirón, que el ser, que el átomo. Pero entonces ellos ya dicen, no, pero es que una cosa es eso, pero es que también tenemos que fijarnos en el ser humano. ¿Qué hace el ser humano? ¿Cómo se relaciona el ser humano? ¿Cómo se comportan los humanos? Y a partir de ello, ellos empiezan también a utilizar algo que es la retórica. Entonces, la retórica es algo que todos tenemos, si ustedes se dan cuenta. De alguna u otra manera, todos ponemos en práctica esto que se llama la retórica. Cuando hablamos de retórica, por ejemplo, hay un dicho que dice, ay, pero usted sí, mucha retórica, ¿no? O sea, mucho don de palabra para convencer a una persona, ¿cierto? Entonces, estoy tratando de poner un punto de vista a partir de mis ideas, a partir de mis palabras, ¿cierto?
trato de convencer al otro. ¿Listo? Generalmente retórica, uno lo puede ver, digamos, en los grandes políticos, ¿cierto? Entonces, pues para poder llegar al poder, pues que tienen que tener retórica, ¿cierto? Retórica, lo que tenía Hitler, retórica, ¿listo? O sea, el don de la palabra, ¿listo? Entonces, ¿por qué de pronto Sócrates viene a ser uno de los personajes más importantes en la filosofía? Porque hay un antes y hay un después de Sócrates. Por eso tenemos algo que se llaman los presocráticos, están los sofistas y luego viene la era de Sócrates. Porque antes, primero estaban los presocráticos que hablaban que todo era gracias a aquel cosmos y todo eso. Después vienen los sofistas y no, que es que toca estudiar solamente al ser humano. Luego no, pero es que no solamente es eso, ni es solamente el ser humano, sino también la cuestión de enseñarle a las personas, ¿cierto? Que de pronto de ahí sale la cuestión de los docentes, ¿cierto? Que el docente, venga, necesitamos ayudar a que hayan personas que puedan estar mejor, ¿cierto? Él busca esa virtud, ¿cierto? Y a partir de él vienen otras personas que van a tener como, bueno, son sus discípulos o por así decirlo, sus estudiantes. Entonces ellos empiezan a aprender de Sócrates y ya que Sócrates no deja nada escrito, nada por sentado, entonces, ¿qué pasa? Que sus estudiantes sí dicen, oiga, yo lo que aprendí de Sócrates fue esto, y entonces ellos empiezan a compartir esas enseñanzas de su maestro. Sócrates. Entonces, resulta que cuando hablamos del método socrático, es el hecho de el profesor no le puede dar todo masticadito al estudiante, ¿sí? El estudiante tiene que hacer un proceso de pensamiento para llegar a la verdad solo, ¿listo? ¿Por qué? Porque pues sí, obviamente sí necesita de pronto como una ayuda, ¿sí? Pero esa ayuda no quiere decir que se le tiene que resolver la duda completamente, ¿listo? Tienen que hacer el proceso. Entonces, esto se llama hacerse un examen crítico, ¿cierto? Entonces, llegar a la verdad a partir de las preguntas y solucionarlo o sea, hacer este examen crítico para llegar a la verdad. ¿Listo?